Vamos a iniciar con la conferencia sobre la renovación y productividad, retos de la caficultura guatemalteca. La exposición estará a cargo del ingeniero Marco Tulio Duarte Navarro, coordinador nacional de asistencia técnica de Anacafé. El ingeniero Marco Tulio Duarte es caficultor del área del suroriente de nuestro país. Es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en productividad y administración en la Universidad de Galileo. Realizó estudios de especialización en desarrollo rural y extensión agraria en el Centro Nacional de Capacitación San Fernando de Henares, Madrid, España. Actualmente, el ingeniero Duarte es el coordinador nacional de asistencia técnica de la Asociación Nacional del Café, donde labora desde hace 22 años. El ingeniero Duarte ha sido expositor en eventos agronómicos de café en el ámbito nacional e internacional. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso al ingeniero Marco Tulio Duarte. Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a platicar hoy de un tema que es de gran importancia para nosotros los caficultores y que a veces los desatendemos porque vivimos en muchas actividades y siempre andamos corriendo, y la verdad es que es hacerles un poco de reflexión de cómo tener nosotros una mejor productividad, que es lo que nos está apretando actualmente en la caficultura. Primero vamos a hablar un poco de los conceptos y qué vamos a entender nosotros por renovación. Todos sabemos qué es renovación, pero a veces como que se nos pierde un poquito el tema y el concepto de realmente por qué hacemos nosotros las renovaciones. Renovación para nosotros es la acción de cambiar plantas de café improductivas por productivas, mediante manejo de tejido o sustitución de plantaciones. Entonces tenemos dos puntos ahí: o lo hacemos por manejo de tejido o lo hacemos de una vez por una sustitución. Más adelante vamos a ver por qué tomar alguno de estos temas. Luego tenemos la productividad. ¿Qué entendemos nosotros de productividad en el cultivo del café? Este concepto fue el que más encontré y que más se apega a nosotros los caficultores, y es la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficie a través de la adecuada utilización de los recursos con el objetivo de aumentar la rentabilidad del cultivo. Está bien, aumentemos la rentabilidad del cultivo, pero también lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro medio ambiente y la seguridad personal. ¿Cómo estamos actualmente en la caficultura? Ya sabemos que Guatemala cuenta con 276,000 hectáreas, es el 2.5% del territorio, y nosotros conformamos 90,000 productores. Anacafé, para cubrir a todos los caficultores, se distribuye administrativamente en 7 regiones, principalmente la región 1, que está en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango, la región 2, que está en Suchitepeques y Retauleu, la región 3, que está en Guatemala, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, la región 4, que está en Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, la región 5, que es Huehuetenango y Quiché, la región 6, que son las Verapaces, y la región 7, que es Chiquimula e Izabal. Anacafé cuenta con 19 oficinas para atender a los caficultores, y nosotros podemos ver que, de acuerdo a nuestra atención, nosotros podemos ver en qué porcentaje se encuentra cada una de las regiones en cuanto a la producción. La región 1 y la región 2 cuentan con un 10% de la producción. Si Guatemala produce 4 o 5 millones de quintales oro exportables, pues el 10% lo produce la región 1, el otro 10% lo produce la región 2. La región 3 y 4, la región 3 tiene el 19% de la producción y la región 4
actualmente tiene el 21% de la producción. Eso quiere decir que estas dos regiones son el 40% de la producción nacional. La región 5, que es una de las importantes y de las emergentes, la región 5 está en un 17-18% de la producción nacional del país y sigue creciendo la producción. La región 7, esa cuenta con un 15% de la producción. Y por último tenemos la región de las Verapaces, que cuenta con un 7% de la producción a nivel nacional. ¿Por qué es importante esto? Tenemos que ver cuál es la productividad de nuestros cafetales y decir nosotros estamos bien o estamos mal de acuerdo a la productividad. Y podemos decir, miramos aquí la productividad de las regiones 1, 2 y 4, llegan al 10%. Eso quiere decir que llegan a 10 quintales pergamino por manzana. Esa es la productividad que tiene promedio la región 1, 2 y 4. La productividad de la región 3 y la región 6, la productividad anda entre 11 y 13 quintales pergamino por manzana. Ahora miremos las regiones que más productividad tiene. La región 5, que es Huehuetenango y Quiché, esta tienen una productividad promedio aproximadamente de unos 17 quintales pergamino por manzana. Y la región que más produce, que es la región 7, que es Chiquimula y Zacapa, estos andan aproximadamente en un promedio de 25 quintales pergamino por manzana. ¿Por qué? Algunos nos afectan los costos y algunos dejamos actividades por realizar, ya que los costos nos aprietan. Y miremos, un montón de números, ¿verdad? Pero es para que se despierten. Esto no le pongamos mucha atención, son los costos de producción de 3 fincas muestreadas por cada uno de los regionales y al final obtenemos un costo promedio que es 750 quetzales por quintal pergamino. Quiere decir que el café sigue siendo un negocio y sigue siendo rentable para seguirlo produciendo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por costos de producción? Los costos de producción es toda empresa cafetalera al producir incurre en costos de producción y estos son el centro de las decisiones empresariales, ya que todo incremento en los costos de producción normalmente significa una disminución en los beneficios de la empresa. Entonces tenemos que aprender a manejar bien nuestros costos de producción. En la empresa cafetalera muchos no nos preocupamos por los costos de producción y a veces no los sabemos mandar. ¿Por qué nos sirven los costos de producción? Cuando nosotros sabemos cuánto nos cuesta un quintal, cuánto nos cuesta producir un quintal de café pergamino, nosotros sabemos a cómo venderlo. Si nos cuesta 750, como lo vimos en el slide anterior, si nos cuesta 750 quetzales producir ese quintal pergamino, si nos ofrecen 900, 1000, ya estamos ganando. El problema es que muchos de nosotros los caficultores no sabemos nosotros cuánto nos cuesta producir un quintal pergamino. Entonces, ¿cómo se distribuyen los costos en la caficultura? Este es para la cosecha 2012 y 2013. El año pasado presenté la misma gráfica, solo que era la cosecha 12-13, esta es la 13-14. Los costos en la empresa cafetalera están distribuidos en dos, en los directos y los indirectos. El 58% de los costos son directos y el 42% son indirectos. ¿Qué entendemos nosotros por los costos indirectos? ¿Qué tenemos en los costos indirectos? Entre los costos indirectos tenemos los gastos administrativos, que son un 69%. Tenemos los gastos de operación, que son un 12%, los gastos financieros, que son un 16% y un 3% de otros costos. Entonces, dentro de los costos directos, tenemos la mano de obra y los insumos. La mano de obra ocupa el 72% de los costos directos y los insumos ocupan el 28% de los costos directos. ¿Cómo se distribuyen estos costos de insumos? Miremos la variación que ha tenido. El año pasado obtuvimos un 44% que eran el costo de los fertilizantes, pero miramos un incremento principalmente en agroquímicos a un 30%. ¿Por qué? Por los mismos problemas de roya.
utilizamos un 24% en fungicidas, un 5% en herbicidas y un 1% en insecticidas. Dentro de estos costos, lo que es importante analizar y verlos es lo que pasó aquí. Todas las fincas o todas las unidades productivas incrementamos nosotros los costos en almácigos. Eso quiere decir que hemos estado trabajando la renovación. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos que atacar en los costos? La mano de obra, ¿no? La mano de obra, el 65% es corte de café. Es el talón de Aquiles en el cultivo del café. Los demás son costos pequeños que no influyen tan drásticamente cuando nosotros hacemos algunas modificaciones al hacer productividad dentro de las empresas cafetaleras. Por ejemplo, la fertilización ocupa un 7% de lo que es mano de obra. Los controles de malezas es un 6%, el manejo de sombra un 5%, el manejo de tejido es 1%. Entonces nosotros nos damos cuenta que realmente lo que afecta drásticamente es la mano de obra, principalmente en el corte de café. Entonces, ¿qué factores nosotros tenemos y que nos influyen directamente en los costos de producción? Primero tenemos el nivel de productividad. Si tenemos fincas con muy poca productividad, vamos a tener costos altos. Y no quiere decir que si ustedes tienen una alta productividad, van a ser más rentables. Cada finca tiene sus condiciones especiales, cada finca son unidades productivas de las que tenemos que aprender y tenemos que ver bien en que tenemos que adaptar y no adoptar. Adaptar tecnologías que nos llevan de otro lado, tenemos que tener cuidado de ver cómo las adaptamos. Y no de una vez solo la adoptamos, la agarramos y la queremos hacer. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de procedimientos. La estandarización de condiciones. Realmente todos vamos a nuestros cafetales y cuando entramos nos decepcionamos, ¿va? Encontramos de todo, ¿va? Entonces tenemos que ir trabajando a estandarizar nuestros cafetales poco a poco. No se tiene que hacer todo de un solo, a menos que tengamos suficiente capital para poder hacer esos cambios. Las condiciones de la región. No es lo mismo producir café en el área de Esquipulas, aunque esté en el oriente, que ir a producir café a Barberena. Es totalmente distinto. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en qué manera vamos a producir, porque sabemos que hay condiciones en las regiones y en áreas cafetaleras y en unidades productivas que sabemos que son áreas marginales y que tenemos café porque es lo que nosotros podemos sembrar y es lo que más se da en nuestras áreas. No tenemos, hay áreas muy específicas que son áreas ideales para el cultivo del café, como ciertas áreas de Esquipulas, donde la productividad, ustedes miran productividades de 45, 60, 90 pergaminos, y ustedes se pueden ir a la región 4 con ese mismo tipo de condiciones y van a producir, ¿qué? 10, 11 quintales pergamino. Entonces tenemos que tener cuidado con esas condiciones. Tenemos que ver la efectividad de las labores. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos apretamos con las actividades y hay actividades que son de suma importancia que las tenemos que hacer en su momento. Si no las hacemos en su momento, ya perdimos. Y aunque las volvamos a repetir más tarde, ya no van a tener el mismo efecto positivo sobre la unidad productiva. Todo lo que hacemos en nuestras actividades, todo lo tenemos que ir mejorando día a día. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que podemos mejorar. Tenemos que ir viendo cómo tenemos que ir mejorando nuestras diferentes actividades y eso nos va a llevar a una mejor productividad. La formación del recurso humano. Miren, ¿cuántos cursos se dan en asistencia técnica para mandos medios? Capacitamos constantemente a nuestra gente. Y cuando nosotros le decimos, mire, usted está altamente capacitado y usted sabe cómo hacer las cosas. Y llega y le dice, mire, sí, pero el patrón no quiso que lo hiciéramos así, ¿va? Entonces, si capacitamos a nuestro recurso humano, nosotros tenemos que saber bien cómo lo llevamos y por qué es que fuimos capacitados. Preguntarles también, el que sabe más las cosas a nivel de las fincas, a veces es el que está haciendo las actividades. ¿Y quién les va a decir a ustedes cómo mejorar esas actividades? Él mismo.
Miren, yo he visto gente que usa machete para limpiar y hay áreas donde hay mucha pedregosidad y dice, miren, no use machete, ¿va? Y tiene razón el campesino y le dice, mire, use jibo mejor, ¿va? Entonces, oigámoslos, tenemos que aprender a escuchar a nuestros empleados para poder hacer mejor nuestras actividades y mejorar nuestra productividad. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en productividad? Como Anacafé, hay un manual de productividad y hemos tenido algunas actividades que hemos mejorado. ¿Por qué el caficultor debe manejar productividad? Primero, porque tenemos escasez de mano de obra calificada. ¿Y por qué tenemos escasez de mano de obra calificada? Muchas veces nosotros la descomponemos. Fíjense que hace 15, 17 años nosotros empezamos a trabajar mucho lo que era mecanización. Y les explicamos a los caficultores que teníamos que incentivar a todas aquellas personas que trabajaban con máquinas. El siguiente año, como vieron que la persona que ganaba en ese tiempo, por decirles un número, 50 quetzales por manejar la motosierra, por decirles algo. El siguiente año le dijeron, mira, vas a ganar lo mismo, pero tienes que hacer más. Y productividad no es eso. Productividad quiere decir que a las personas que nos están haciendo un trabajo especializado, le tenemos que pagar mejor para incentivarlo, para que nos siga haciendo mejor las cosas. Si nosotros no los incentivamos, esa persona en vez de hacer mejor las cosas, las va a ir haciendo en menor calidad. Los costos financieros. Los costos financieros nos aprietan a los caficultores, principalmente en nuestras actividades. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros costos financieros. El incremento del salario mínimo. Ustedes van a ver ahí los costos del salario mínimo son altos y año con año nosotros tenemos un movimiento en el salario mínimo. Los insumos, todos nos quejamos de los insumos. Cada año suben los insumos y nosotros tenemos menos capacidad de comprar una mayor cantidad de insumos. Y por supuesto, la inestabilidad de precios del café. Eso nos da un poco de problema a nosotros. No sabemos a veces cómo está el mercado, cómo vamos a vender. Algunos caficultores sí van de avanzada y ya están vendiendo 2, 3 cosechas. Ya saben, lo mejor en la caficultura es saber a cómo voy a vender para saber qué es lo que yo tengo que trabajar. Pero hay muchos caficultores que estamos trabajando y no sabemos a cómo vamos a vender, por no decir la mayoría. ¿Cómo podemos obtener una buena productividad en las empresas cafetaleras? Primero, en tecnología. Y en tecnología podemos hablar de equipo que utilicemos o bien de las prácticas agronómicas que estemos utilizando, porque la tecnología es cambiante. En la empresa cafetalera ya hablábamos del recurso humano y de las relaciones laborales. Relación laboral, yo le digo, una relación cordial entre el patrono y el trabajador. Miren, cuando hay comunicación entre el patrono y el trabajador, todo camina mucho mejor. Le dicen, mira, necesito que me hagas esto, y el trabajador lo va a entender y se los va a hacer. Pero tienen que platicar. Algunos me contaban unas experiencias de productividad, algunos caficultores, y me decían que el éxito era tratar de platicar bien con los productores, con los trabajadores. Cuando hay una buena relación laboral, por ejemplo, yo me di cuenta ahorita en algunas fincas en las que estaban pagando el desige y la gente se acercó con el patrono y le dijo, mire patrón, páguenos usted el desige como extra y nosotros se lo hacemos en las tardes. Las familias lo fueron a hacer. Y eso ayuda a la productividad. ¿Pero cómo lo lograron? Con una buena charla con el patrono. Si nosotros logramos mantener esa relación laboral con nuestros trabajadores, la productividad les va a subir a todos en las fincas. Las condiciones de trabajo. Hemos visto condiciones de trabajo adversas con algunos caficultores. Dicen, miren, escuché que la productividad en cierta finca es aplicar 10 quintales de fertilizante. Sí, 10 quintales de fertilizante que de una vez les abren el saco. Ustedes han visto cuando abren un saco uno de los trabajadores, cuánto tiempo se llevan abriendo, quitándole ese hilito. En esas fincas que aplican 10 quintales, les abren el saco, está en el punto, claro, lo van a hacer. En cambio, vemos algunos magos que decimos que apliquen 10 quintales, pero que los vayan a traer a la bodega y que se los lleven allá a la montaña. Eso no funciona. Tenemos que dar condiciones de trabajo para que nos funcione la productividad en nuestras empresas cafetaleras. La calidad de los trabajos no
debe de bajar. Al contrario, por eso la productividad es importante. Si nosotros mantenemos la calidad de nuestros trabajos, nosotros vamos a tener éxito en la productividad y la calidad de nuestro producto, que es importante. Estos son un montón de números, pero realmente es, solo ustedes miren que hemos trabajado diferentes tipos de mecanización en actividades como manejo de tejido y miramos que sí hay diferencia entre manejar con motosierra y manejar con una chapeadora de disco. También fue problema eso. Nosotros impulsamos mucho eso y la chapeadora funciona muy bien en pendientes donde no son muy inclinadas, generalmente que son algo planas. Y sí, nosotros como vimos que eso funcionaba, dijimos como Ana Café lo dijo, entonces nos vamos y nos fuimos a pendientes altísimas, donde el que iba a podar se paraba en el surco de abajo y podaba hacia arriba. Esas no son condiciones de trabajo adecuadas. Para eso existen las motosierras, y si la motosierra no funciona porque pesa, he visto motosierras yo en fincas que no son las de 12, usan motosierras de 15. Entonces no son espadas para podar. Entonces ese tipo de condiciones tenemos que dar las condiciones ideales para que nuestra gente sea más productiva. En las limpias igual, oímos campanadas y dijimos que la limpia con chapeadora era eficiente. Bueno, sí es eficiente, pero también tienen que ver los obstáculos que tienen en su terreno. Yo vi gente que quería chapear con una pedregosidad tan alta que no funciona. Entonces hay condiciones especiales que tenemos que ver en nuestras fincas, en nuestras unidades productivas. Así va a funcionar esto. Bueno, miramos una foto ahí, es de Alta Verapaz, donde todo se maneja con chapeadora, pero miren las condiciones de topografía, condiciones ideales para usar máquina, pero no podemos meter en condiciones como Huehuetenango, por ejemplo, que tienen pendientes bastante altas, no podemos usar este tipo de herramienta. Hemos usado también lo que son los costos en aullado y hemos visto nosotros que sí baja, pero tenemos que tener cuidado y a veces lo que nos asusta es el precio de las máquinas, ¿no? Entonces eso nos sorprende y a veces no sabemos qué hacer con este costo y lo que pasa es que lo tenemos que manejar, lo tenemos que diluir y ya sabemos que el costo de hacer un hoyo pues nos va a costar 51 centavos. Entonces eso ya lo sabemos. Entonces eso ya lo tenemos. Si alguien quiere hacerlo con eso, pues lo pueden hacer. Y no es lo mismo ahollar en un terreno franco o arenoso a ir a ahollar a un terreno lleno de arcilla, ¿no? Aparte que hubieron muchas cosas que decían, mire, este tipo de sistema no sirve en un terreno arcilloso porque lo que hace es cementar las paredes del hoyo. Entonces vinieron algunos caficultores, dijeron, bueno, eso tiene que tener solución. Y lo que hicieron fue pegarle en el barreno, le pegaron unos hierritos. Cuando regresaba ese barreno, rompía toda esa estructura. O sea que la productividad en muchas empresas cafetaleras se da y se puede seguir haciendo. Entonces miremos cuál es nuestra situación actual de nuestra caficultura. Actualmente tenemos cafetales agotados, tenemos cafetales y tenemos dos caminos para hacer una renovación. Puede ser a través de manejo de tejido o a través de una sustitución. Nosotros tenemos que decidir cómo lo queremos hacer. Si nosotros nos vamos por el camino del manejo de tejido, tenemos que ver ciertas condiciones. Y si nos vamos por el camino de la sustitución, también tenemos que pensar un montón de situaciones para tener éxito en la renovación que vamos a realizar. La renovación la podemos hacer a través de manejo de tejido con varios tipos de recepas, agobios, descopes, esqueletoneados que podemos hacer y los podemos integrar a un sistema y lo podemos hacer en sistemas de recepa en ciclos, en bloque compacto o algunos manejamos el tipo de poda selectiva. La sumatoria se dio vuelta. Ese es un cafetal viejo que se mira mucho en las condiciones de las plantaciones
Y aquí les pongo yo, la sumatoria de lo que nosotros hagamos, vamos a tener un resultado de éxito o fracaso. Ejemplo, ¿qué puede pasar con un cafetal de este tipo? No sé si logran ver aquí, este es un tallo de café, no sé si lo logran ver. Este es un tallo de café que está recepado. Y muchas veces nos engañamos y decimos, miren, si mi cafetal todavía responde, ¿por cuánto tiempo responde? Esa es la pregunta. Y a otros me dicen, mire, mi cafetal es joven. No sé si logran ver el tallito de aquí. Mi cafetal es joven y yo lo podé. Pero ¿qué tipo de resultados van a tener ustedes aquí y aquí? ¿Cuánto tiempo nos va a tardar esta recepa? Esta recepa de vida tendrá lo más 2 años. Y de ahí se vuelve a caer. Y de ahí lo tiene que volver a podar. ¿Será rentable eso? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Y tenemos que verlo como empresarios. Porque muchas veces nos duele el corazoncito. ¿Ah? No, si ese café, este cafecito lo sembró mi papá, lo sembró mi abuelo. ¿Cómo lo voy a quitar? Si ha dado cosecha por 50, 60 años. Entonces, a veces dejamos de ser empresarios y nos volvemos caficultores. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser empresarios y decir, esta planta me tiene que producir tanto en tantos años, yo la voy a trabajar bien. Imagínense que esta planta yo la trabaje como una buena recepa. La fertilizo, la fumigo. ¿Y cuánto me va a dar de producción eso? ¿Será que me va a pagar eso? Y entonces cuando volvemos a caer en eso, nosotros miramos que nuestras empresas cafetaleras, en vez de ir para adelante, van para atrás. Tenemos que tener cuidado, tenemos que manejar números y ver realmente qué tipo de decisiones tenemos que tomar. Lo mismo pasa, yo no sé, les puedo preguntar qué harían ustedes con un cafetal así. ¿Lo receparon? Sí, lo receparon. Pero eso no tiene futuro, pues. Eso no tiene futuro. Esa es una mala siembra que empezó mal desde el inicio y va a terminar mal. Por eso es que cuando hacemos manejos de tejido, tenemos que ver primero que sean plantaciones homogéneas y que sean jóvenes. Nos va a responder muy bien la poda. ¿Qué nos ha pasado a los caficultores los últimos años? Hemos dicho, nosotros vamos a renovar. Ok, vamos a renovar y vamos a vamos a hacer manejo de tejido en bloque, en ciclos, como queramos. Pero tenemos que ver cuánto nos va a tardar la recepa. Cuando nos tarda la recepa 8 años, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cuando nos tarda menos de 8 años, nos da una alerta que tenemos que ir viendo cómo van nuestros cafetales para irlos sustituyendo. ¿Qué ha pasado con nosotros los caficultores? Llegamos a que nuestros cafetales envejecieran tanto que ahora para renovar las inversiones son muy grandes. O sea, los caficultores están asustados. Tenemos que ir renovando y la renovación tiene que ser constante. No tenemos que parar. Cuando paramos, después pagamos la factura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí miramos una recepa en bloque compacto, miramos una recepa en ciclos y miramos una recepa cómo viene con su respuesta. ¿Qué es exitoso en los manejos de tejido? Para mí, es una opinión técnica y es muy personal. Cuando yo manejo tejido, yo logro cuidar bien mis hijos, los fertilizo, foliar, los abono en el suelo y yo miro al siguiente año un ensayo de cosecha. Eso es manejar bien un cafetal. Porque ¿qué es lo que pasaba antes? Antes manejábamos tejido y esperábamos 1 año o 2 años a que nos diera producción. Eso no es correcto. Nosotros al siguiente año, si cuidamos bien nuestra recepa y está en las condiciones de producción, nos va a dar café. He visto plantaciones, yo manejo algunas plantaciones, manejo plantaciones con recepas, les aplicamos bien su fertilizante, su abono, les aplicamos sus foliares necesarios, su control fitosanitario. Al siguiente año estamos sacando alrededor de 5 quintales pergamino por manzana. Eso es negocio, porque de tener 10 saco 5 al siguiente año, eso es negocio para mí. ¿Y qué? Lo que nos mataba en las recepas era el año que no teníamos producción. Entonces las recepas las tenemos que hacer producir lo más pronto posible. Eso es negocio para uno como caficultor. Si nos va a producir hasta los 2, 3 años, ahí estamos perdiendo plata.
Y esa plata, como les decía, después la lloramos nosotros. Bueno, pasemos a la parte de la renovación a través de sustitución. La sustitución la podemos hacer en ciclos o bloques compactos. Cuando la hacemos en ciclos, tenemos ciertas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Siempre se cuenta con una producción. O sea, como siempre dejamos una parte de las plantas, siempre vamos a tener producción. No sentimos esa caída de nuestra producción y tenemos nosotros como un poquito más de ventajas de poder seguir invirtiendo. El costo de la renovación se reparte en los ciclos con que las hagamos. Si nosotros hacemos ciclos de 4 años, hacemos ciclos de 3 años, entonces ese costo lo vamos a repartir de acuerdo a los ciclos que nosotros estamos renovando. Y una de las ventajas es que podemos cambiar la variedad paulatinamente, pero la podemos cambiar. Entonces, esas son unas ventajas, pero también tiene desventajas, ¿va? ¿Qué tiene de desventajas? La primera es que no se puede cambiar el trazo. Hay una buena cantidad de cafetales que todavía están sembrados a favor de la pendiente. Y cuando nosotros aprovechamos a sustituir nuestra plantación, tenemos que hacer conservación de suelos. Eso va a ser productividad para ustedes. Las plantaciones generalmente se exponen a las plagas y enfermedades del cafetal que están inmiscuidos en el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando tenemos ciclos exponemos a nuestras plantillas a las enfermedades y plagas que porque pueden hacer muchas actividades y sale mucho más barato. Pero va a depender de la capacidad de pago, capacidad financiera que tengamos los caficultores. Ahora miremos la renovación en bloque compacto. La renovación en bloque compacto tiene ventajas. Entre las ventajas, la primera es que podemos cambiar nuestra variedad. Esa es una gran ventaja. Si estamos con el deseo de cambiar nuestra variedad, en una renovación por bloque podemos cambiar totalmente nuestra variedad. Además, podemos hacer una conservación más efectiva de nuestra plantación y lo más importante, podemos mejorar nuestro distanciamiento. Hay distanciamientos, hay fincas que como se han venido renovando por recepas individuales o por selectivos, entonces nos han quedado plantas de todo tamaño y nos han quedado un desorden en las fincas. Entonces, con este tipo de sistema nosotros vamos a poder ordenar nuestro distanciamiento, cambiar nuestra variedad, arreglar nuestro trazo y hacer nuestra conservación. Otra de las ventajas es que podemos tener homogeneidad para trabajar. Si yo quiero manejar la sombra en ese tablón que yo estoy renovando, puedo componer totalmente mi sombra. Si yo quiero componer áreas en conservación, pues yo la puedo hacer de una vez. Ahora, en las actividades tenemos actividades específicas para la renovación. En este caso, actividades específicas para las plantillas. Entonces, ahí tenemos una mayor ventaja. Entre las desventajas, la principal es la inversión inicial. La inversión inicial para renovar una manzana, actualmente los caficultores sabemos que para decir yo voy a renovar una manzana, pues tengo que tener mis 30,000 pesitos por ahí guardados para poder hacer todas mis actividades y saber que esa plantación va a tener éxito. Porque muchas veces nos emocionamos y decimos los caficultores, yo quiero renovar, yo puedo renovar solo una manzana y me meto a renovar 2. ¿Qué es lo que me va a suceder ahí? No voy a tener la capacidad de hacer todos los trabajos y de hacer una buena inversión. Y al final yo voy a pagar la factura porque mi productividad no va a ser la deseada. Y la producción, otra de las desventajas es que la producción formal se obtiene hasta los 3 años, ¿no?
Entonces vamos a estar 2 años penando, por eso les digo, tenemos que tener ese respaldo económico, para aguantar esos 2 años sin producción. Ya platicando de todo esto, entonces, ¿qué es productividad para nosotros los caficultores? Miremos primero, productividad sería escoger bien una variedad adecuada a las condiciones de nuestra unidad productiva. Oigan bien, las condiciones de su unidad productiva. No porque lo vi en tal finca, no porque lo vi allá, no porque lo vi que allá en Esquipulas era altamente productiva, no. Lo tienen que ver en las condiciones de la unidad productiva. Si ustedes no miran esa parte, esa imagen de la renovación, lo más seguro es que fracasen. Y lo más importante de esto, nos equivocamos en café, ¿y por cuántos años nos equivocamos? ¿Y acuérdense que estamos hablando de cambiar la variedad? Si nos equivocamos en café, nos vamos a equivocar por 30 años, ¿no? Entonces, hagamos y escojamos una buena variedad para saber qué es lo que nosotros queremos hacer, qué es lo que queremos alcanzar, dónde estoy ubicado, qué es lo que quiero yo como caficultor. Eso es importante para nosotros los caficultores. Segundo, la tecnología. Hoy lo decíamos con algún caficultor y me decía, mire, yo prefiero sembrar siempre mi piloncito de café grandecito y bien establecido. Yo sé que con eso voy a tener éxito. Esa es la imagen que el caficultor tiene. Y hay algunos caficultores que han optado por la tecnología de tubetes y han tenido buen resultado. Lo único es que tenemos que saber cuándo hacerlo y cómo hacerlo y qué tipo de tecnología necesita esta práctica. Porque si nosotros nos metemos solo porque el vecino sembró tubete, yo me pongo a sembrar tubete sin saber todas las condiciones que debe tener para la siembra, lo más seguro es que fracasemos. Luego, ¿qué es importante para los caficultores? Lo importante para los caficultores nosotros es saber que nuestra planta que estamos sembrando se nos pegue. Esa planta es el futuro del caficultor. Si el caficultor no logra que esa planta se pegue, él está perdiendo dinero. Entonces, sí, mire ingeniero, se murieron 2,000 plantas, ¿va? Ay, qué bueno, 2,000 plantas. Échenle pluma cuánto cuestan 2,000 plantas. Y se van a quedar asustados cuando uno dice, puchica, me equivoqué. Cuando miramos muchas veces los almácigos, no mucha, aquí se siembra todo el almácigo. Eso es lo que decimos los caficultores, ¿sí o no? Aquí siembran todo el almácigo, pero mire patrón, eso ya es rechazo. No, aquí se va todo el almácigo, ¿eh? Y siembran plantas malas. ¿Qué va a pasar con esas plantas malas? Van a fracasar. ¿Y quién es el que va a perder ahí? El patrón, el caficultor. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que estamos llevando al campo tiene un 100% de éxito. Si nosotros no estamos seguros de eso, lo más seguro es que perdamos plata. El abollado. ¿Por qué puse un abollado? Porque muchos andamos corriendo y vamos a renovar y hacemos el abollado en el mismo momento que vamos a hacer la siembra. ¿Para qué nos sirven los análisis de suelos? El análisis de suelo me dice a mí, mire señor caficultor, su suelo tiene acidez y su gran oportunidad para usted mejorar este suelo es en la época de la siembra. Si usted pierde esta oportunidad, usted ya no va a corregir su suelo. Le va a costar corregir su suelo. Posiblemente le va a costar 3 veces más de lo que le costaría aquí componer su suelo. En la zona cafetalera, la mayoría de suelos son ácidos, tienen mucha acidez. Aprovechemos a corregirlos de una vez. Nosotros mismos con la aplicación de fertilizantes, nosotros acidificamos nuestro suelo. Si tenemos la oportunidad aquí de aplicar la enmienda, hagámoslo. Ahí ganamos. Eso es productividad. Eso es saber que nosotros vamos con un rumbo adecuado. Sabemos que esa planta nos va a dar un buen resultado. Si no lo hacemos así, lo más seguro es que estemos perdiendo. ¿Qué es lo que yo escucho a veces con algunos caficultores? No, ingeniero, no tenga pena. El próximo año le echamos la calita, ¿eh?
Perdieron la oportunidad de hacerlo aquí. Miren, ingeniero, pero ahora existe yeso, lo vamos a aplicar cuando ya esté sembrado, le echamos el yeso. No, ya perdieron. ¿Me entienden? Tienen la oportunidad. Por eso les digo, cuando nos metemos a hacer renovaciones y nosotros sabemos cuánto nos va a costar esa renovación, tenemos que tener el respaldo financiero y económico de nosotros. Porque si sabemos cuánto es lo que tenemos, sabemos en qué vamos a invertir. Si nosotros sabemos que tenemos que invertir en cales, guardemos el dinero de las cales. Si nosotros sabemos que tenemos que tener un buen almácigo para que tengamos éxito, hagámoslo bien. Porque eso va a ser la productividad de la caficultura. A la hora de la siembra, bueno, ya hablamos un poco de eso. Hablamos de la calidad de las plantas, ¿va? Esta es una buena planta, por eso la puse ahí en la foto. Miren, no sé si logran ver aquí está la puntita de la raíz. Esa planta, cuando la raíz está por este lado, nosotros sabemos que esa planta no es de buena calidad. Tiene algún problema, está atrofiada la raíz. Entonces, cuando la raíz está de esta manera, pues es una planta ok y la tenemos que sembrar. ¿Cómo cuidamos eso nosotros? En la selección del almácigo y saber cómo llevamos el almácigo. Miren, en los últimos 10 años yo vi caficultores sembrar plantas que realmente no valían la pena. Hoy están muriendo, ya se murieron. Mucha parte de la caficultura de Oriente que se dedicaba a hacer almácigos en las fincas y decidieron ya no hacer almácigos porque qué caro usted. Mire qué caro es hacer almácigos. Y se pasaron a comprar almácigos de mala calidad. Lleva usted una planta mala, ¿qué es lo que le va a pasar en su plantación? Una mala plantación. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo porque no están invirtiendo un centavo. Cada manzana de café nos cuesta 30,000 quetzales. Si nosotros no sabemos cómo seguirla manejando, cómo seguirla manteniendo, lo más seguro es que perdamos esos 30,000 quetzales. Y no es el chiste de la caficultura. La siembra. Miren, la siembra, hemos perdido esa pasión de sembrar café. Tenemos que ser apasionados y sentir que la planta que estamos sembrando, esa planta se va a pegar y nos va a dar buenos frutos. Hoy muchas veces decimos, siembren, y siembran, cierto, están sembrando, pero están sembrando mal y los resultados van a ser malos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los caficultores? Esta parte de la siembra, miren, es una de las más importantes en la caficultura. Muchos caficultores no se dan cuenta de esto y hacen la siembra por hacerla. Y lo más seguro es que tengan resultados negativos en lo que es las plantaciones de café. Aquí miramos una plantación al tresbolío con aplicaciones de cal, que era lo que yo les decía. Ustedes definen su distanciamiento, ustedes definen qué es lo que van a hacer. ¿Y qué no deseamos nosotros en un futuro? Una plantación que dé buenos frutos, que nos dé los suficientes recursos para seguir adelante. Y acuérdense, cada manzana de café nos cuesta 30,000 pesos. Si nosotros no cuidamos esos nuestros 30,000 quetzalitos, después pagamos cara la factura. Muchos caficultores somos muy dados a que pase lo que pase y ya no se puede hacer así la caficultura. En la caficultura, de aquí para adelante, o hacemos bien las cosas o mejor no seamos caficultores. Miren, muchos están saliendo de la caficultura porque no aguantan. Ya dicen, mire, el café no da. Por supuesto que no da el café si no hacemos bien las cosas. Hagan bien las cosas y ustedes se van a dar cuenta que la caficultura es rentable y seguirá siendo rentable por mucho tiempo. Yo termino con esto, con este mensaje. Todo lo que hagamos hoy, que sea mejor que ayer. Y lo que hagamos mañana, que sea mejor que hoy. Porque si nosotros logramos ir identificando todas esas actividades que las tenemos que mejorar, nosotros vamos a ser buenos caficultores. Nos tenemos que preocupar por ser caficultores, empresarios, que nos vaya diciendo el norte hacia dónde vamos. No podemos ser caficultores solo por ser caficultores. Hoy son empresarios cafetaleros, si no, como caficultores no vamos a subsistir. Muchas gracias, señores. Mientras le damos el espacio de preguntas para el ingeniero Marco Tulio Duarte,
queremos seguirles pidiendo favor de que en estos momentos nuestras colaboradoras les estarán entregando una encuesta sobre la conferencia. Por favor, les pedimos que colaboren con nosotros llenándola, porque esto nos va a servir, es muy importante para mejorar las actividades de Anacafé. Así es que, por favor, vamos a ver si levanten la mano los que quieran hacer alguna pregunta y nuestras colaboradoras llegarán con el micrófono. Por favor. Yo solo quería preguntar al ingeniero, cuando usted hablaba de corregir la acidez, ¿solo se puede aplicar cal más yeso o solo cal? Y si al fondo del hoyo o la parte media o la parte más arriba. Sí, gracias por su pregunta. Es muy buena pregunta. Nos están preguntando qué hacemos con la aplicación para corregir la acidez. Primero tenemos que hacer nuestro análisis de suelos, ¿va? Y saber nosotros dónde está nuestro problema. Hay varios tipos de muestreo que recomiendan Anacafé de acuerdo a los problemas que se tengan con acidez. Por ejemplo, en el área de Oriente se hacen dos tipos de muestreo, uno a 20 centímetros y otro a 40 centímetros. A 20 centímetros a veces no tenemos problemas de aluminio, pero a 40 sí. Cuando tenemos ese problema de aluminio a 40 centímetros, aplicamos yeso en la parte de abajo y en la parte que vamos a rellenar el hoyo, ahí aplicamos cal para corregir el pH. Buenas tardes. Una pregunta, ¿qué opinión tiene usted sobre la nueva tendencia de que se están tratando de poner nuevas variedades por la cuestión de la roya de una manera sin tener estudios en diferentes zonas y eso puede dar malos resultados al final? Mi opinión personal, no sé qué opina usted. Ok, entendí que me preguntaba sobre las nuevas variedades. Sí, sobre las resistentes a nuevas roya. variedades que se están promocionando y que se están dando, pero no todas las variedades, usted mismo lo dijo, funcionan igual en todas las zonas. Y yo creo que se está haciendo de una manera muy precipitada si no se sabe qué se va a dar como resultado en cada zona. Gracias. Sí, miren, variedades de café, bueno, yo les puedo mencionar muchas variedades, pero hablemos de los catimores, que son las variedades resistentes a café. Anacafé empieza a trabajar en los años 80 con variedades como el 5269, que todavía existe en la costa. Luego trabaja con los 5175, que no funcionaron muy bien. Luego trabaja con los 8667, que son los que oímos actualmente, como es el Empira, el Costa Rica 95. Esos son 8667. Anacafé los evaluó, los ha trabajado. El único que liberó Anacafé fue el 5175. Que le denominó Anacafé 90. Ahora, las nuevas variedades como el Sarchimor, que es resistente. Oímos el Sarchimor también podemos mencionar el Parainema. Entonces, este tipo de variedades tienen sus condiciones adecuadas. Y el que tiene que tener las condiciones adecuadas es el caficultor. Miren, cuando sembramos un catimor, estamos hablando de una planta altamente productiva. Entonces sabemos que los costos de producción para esa planta y mantenerla van a ser mucho más altos. Por ejemplo, una planta de catimor, yo estimo que en condiciones donde estamos produciendo unos 10, 15 quintales pergamino, va a llegar a 35 quintales pergamino en sus condiciones óptimas. Y en condiciones como esquipulas va a llegar a 60 y 70 quintales pergamino. Eso sí, solo es en cuenta la cantidad de fertilizante que necesita esta planta. O sea, el paquete tecnológico de estas plantas es otro. Para eso contamos con las oficinas regionales. Ya les hablaba yo al inicio, tenemos 19 oficinas, vale la pena acercarnos y las condiciones de cada unidad productiva van a depender dónde estén ubicadas y qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, si yo soy un productor arriba de 1300 metros y yo quiero meter catimor, si ustedes le preguntan a un asesor técnico, lo más seguro es que les diga que no meta catimor, porque la calidad va anticipada a la resistencia y a la productividad.
porque la calidad de los catimores no es mala, es buena, pero las condiciones de fertilizante, de condiciones de trabajo agronómico son muy altas. Entonces, algunos que estamos sembrando catimores, tenemos que tener ese paquete tecnológico bien establecido para tener éxito en esas plantaciones. No es solo de sembrar un catimor porque nos dijeron, oímos campanadas ahí que el sarchimor es bueno, que el parainema es bueno, que el empira es bueno, que el cuscatleco es bueno, que el 8667 es bueno. No, tenemos que nosotros ver bien nuestras condiciones para tener éxito en esas plantaciones. Y como le estoy diciendo, el cambio de mentalidad la tiene que tener el productor. Si el productor se mete a estas variedades, tiene que saber que su actividad agronómica va a ser mucho más alto. Y me lo dijo un caficultor, me dijo, mire ingeniero, ahora sí nos fregó usted, ahora sí nos va a hacer trabajar con estas plantas. Y es cierto, el que meta esas plantas tiene que trabajar más. Ahora sí vamos a ver quiénes somos caficultores de puro corazón. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, en Colombia y en Honduras están trabajando pues de la mano de los consejos cafeteros de cada país un plan muy estructurado en cuanto al tema de renovación. La pregunta es porque desconozco si Anacafé tiene un plan específico en el tema de renovación y en qué consiste básicamente, además de los temas de ayuda técnica en las regiones, que eso pues también implica otras cosas, más que todo si hay un plan claro en el tema de renovación. Gracias. Gracias. El plan de Anacafé es un poco más amplio. La entidad, como nosotros, tenemos lo que es el fideicomiso de la caficultura, que está específico para la renovación de cafetales. Ese fideicomiso se volvió a ampliar el año pasado y ese nos está dando un margen de poder trabajar otros 10, 12 años más a través de renovaciones, a través de créditos. Los créditos son individuales por cada caficultor. Anacafé en ese sentido no se mete, lo que sí se mete es a darle la asesoría técnica al caficultor que solicite ese fideicomiso. De hecho, empieza con el plan de renovación que hacen los asesores técnicos, eso se va al banco, lo aprueban y ya el caficultor es el que tiene que empezar a hacer sus renovaciones. Estábamos tratando de aplicar, pero están como parados, entonces no sé si al fin sí se puede o no se puede. También como un poco más de información sobre cómo está el fideicomiso. Gracias. Sí se puede. El fideicomiso ahí está. Yo creo que aquí hay varios beneficiarios ya de fideicomiso, puedo mencionar a varios. Yo creo que sí se puede. Lo único es que como es un proceso bancario, entonces el banco pone las condiciones porque el responsable del crédito es el caficultor y el banco pone sus condiciones y a veces es un poco tardado. Pero sí, de lo que yo miro de los créditos, le podría decir yo que de los de marzo para acá, yo calculo que un 60% de esos créditos ya fueron aprobados y ya fueron dados a los caficultores. Ahora, que el caficultor no haya hecho bien las cosas y esté aplicándolo en su renovación, estos son otros 2 centavos que tenemos que platicar después. Ingeniero, buenas tardes. La pregunta es, ¿la mosca del Mediterráneo está afectando a la caficultura, sí o no? ¿Y en qué cantidad por ciento la puede afectar? Gracias. Bueno, no es mi tema, pero lo voy a tratar de contestar. ¿Existe mosca de Mediterráneo en el café? Sí. ¿En qué tipo de cafetal? Y cuando está bien maduro el café. Lo que pasa es que la mosca del Mediterráneo aparece ya cuando el café está bien maduro. No es a inicio de la plantación, sino que ya es en la última fase y entonces nosotros mismos la quitamos y no nos afecta directamente el grano. El grano y la calidad no nos la afecta. Lo que la mosca del Mediterráneo se alimenta principalmente es de la pulpa del café, no se alimenta del grano, como la broca del café. Es totalmente distinto. Sí hay, pero no es un daño económico para la caficultura. Señores, buenas tardes. Maco, gracias Buenas tardes, por Jaime. todo lo que nos has refrescado la mente y nos has ordenado todos los procedimientos. Yo no sé si entendí bien la pregunta de la señorita aquí a la vecindad. Es decir, el fideicomiso es un crédito bancario, pero paralelo a ese crédito bancario, ¿qué nos está ofreciendo Anacafé desde el punto de vista genético
para que tengamos una o más alternativas y poder llegar a esa eficiencia que estamos viendo en tu exposición. Porque si tenemos plata, pues vamos a seguir trabajando lo mismo que venimos haciendo siempre. Entonces miremos la parte genética para que podamos tener esas alternativas. La pregunta que hizo el amigo de atrás, yo estoy manejando almácigos en las fincas que tengo a mi cargo de Castillo, Lempira, Cuscatleco, que todos son zarchimores, pero en almácigo ya encontré roya, en Lempira. Entonces no es una alternativa, pues. Pero la pregunta es, ¿qué más lleva ese paquete junto al fideicomiso? Gracias. Sí, el paquete del fideicomiso, Jaime, la iniciativa es que cuando yo te hago el plan de trabajo, yo miro las condiciones y conozco como asesor técnico qué condiciones tiene la unidad productiva. Y yo le digo, mire, usted es lo que le contestaba al que antecedió en las preguntas, yo le digo, mire, usted está produciendo calidad, usted tiene condiciones para calidad, siga con las variedades de calidad, que eso nos va a ayudar mucho. Ahora, si el caficultor se encuentra por debajo de los 1000 metros y el problema de roya es muy serio para ese caficultor, yo le recomiendo variedades resistentes. Ahora vos me podés dar la razón de por qué Anacafé nunca liberó el 8667, porque nosotros miramos problemas todavía en cuestiones de resistencia. Entonces, Anacafé sigue todavía con los estudios de 8667. Sin embargo, Costa Rica lo liberó hace, ¿qué? 7, 8 años. Más, hace como 10 años liberó el Costa Rica 95 y el Empira que lo liberó Honduras. Nosotros como Anacafé no lo liberamos, que todavía vimos problemas en eso. Por el tiempo vamos a dar la última pregunta. Yo quisiera saber ¿qué piensa usted sobre el Castillo y el Tavi, que es el Borbón de alta producción, que tampoco le da la roya? Sí, del Castillo nosotros conocemos muy poco. Hay caficultores que tienen plantaciones de Castillo y han tenido buenos resultados, tienen muy buenas cataciones. Nosotros tenemos una parte en Finca Las Flores, lo estamos experimentando. No podemos dar un veredicto porque es para la caficultura. Algunos caficultores se animan a decir que para ellos sí es bueno, pero era lo que yo les decía al inicio. Nosotros como Anacafé tenemos que adaptar la tecnología y no adoptarla, ¿va? Entonces estamos en esos estudios todavía con las variedades Castillo. Con lo del Borbón sería solo de saber bien cómo va la tasa, y generalmente si trae genética de Borbón, es posible que tenga una buena tasa y puede ser una variedad bastante adecuada para la caficultura. Sí, quiero que nos disculpen, por favor, que tenemos el tiempo bastante corto. Los que se quedaron con su pregunta, pues nos van a disculpar. Hay temas que se van a tratar más adelante durante las actividades del Congreso y creo que para que no se traten dentro del tema específicamente. Para agradecerle al ingeniero Marco Tulio Duarte su participación en este 25 Congreso Nacional del Café, queremos invitar a nuestra gerente general de Anacafé, licenciada Lucrecia Rodríguez, para que le haga su reconocimiento. Muchas gracias a todos por su participación en este evento, por las preguntas. Efectivamente hay muchas que se van a quedar, pero vamos a mantener abierto el portal para que ustedes puedan hacer todas las consultas que tengan y nosotros con mucho gusto vamos a aclararlas. Y también agradecerle al ingeniero Maco Duarte por su participación en este 25 Congreso de la Caficultura. Muchísimas gracias por su participación. Queremos hacer un anuncio muy importante. Por favor, no se olviden de cambiar el ticket. Los que se estacionaron en el parqueo de los próceres, del Centro Comercial Los Próceres, por favor, cambiar su ticket en el microbús de Anacafé, y ese ticket de color amarillo que les entregan, por favor, guárdenlo, porque la reposición de ese ticket vale 100 quetzales. Así es que, por favor, guárdenlo como que fuera cosa propia. Así es que, por favor, la llave del carro. Vamos a agradecerle pues al ingeniero Marco Tulio Duarte su participación
y vamos a invitarlos para hacer un pequeño receso de media hora y nos estaremos viendo aquí a las 3:30, por favor. Y enviamos un saludo muy especial a todos los caficultores que nos están viendo en directo y en vivo de las regionales de Cobán, Huehuetenango y Alta Verapaz. Para todos ellos, un saludo muy especial y que este 2014 sea de muchas bendiciones para todos esos caficultores que están siempre pendientes de las actividades que realiza la Asociación Nacional del Café. Muchas gracias por ser parte de esta gran fiesta de Anacafé, como lo es el Congreso Nacional de Café.